cosas muy bonitas. Hace rato creo que comí algo que ustedes aprecian mucho, la famosa tlayuda. Y eso me dijeron que me dieron una chica, que hay más grandes, ¿cierto? Cosas muy ricas. Hermanos, empezamos esta semana y a los amigos que nos están siguiendo por la red, gracias por acompañarnos en alguna parte del mundo o de esta misma ciudad. Que el Señor los bendiga a todos ustedes como a nosotros sin duda nos va a bendecir. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Quiero esta ocasión, hermanos, hacer algo que me llama mucho la atención. ¿Listos aquí? Lo más importante de un sermón, óigalo bien, no es escucharlo, aunque tiene su importancia. Lo más importante del sermón es ¿qué estoy decidiendo mientras escucho? Porque si al final no tomé ninguna decisión, aunque se haya expuesto lo mejor desde aquí, de nada puede servir. Voy a hacerle las preguntas ahora a ustedes. ¿Qué es lo más importante al escuchar un sermón? ¿Tomar qué cosa? Decisiones. ¿Saben, hermanos? Déjenme decirles además que en todas las denominaciones ocurre un fenómeno especial. Fíjense bien. En primer lugar, todos los años las denominaciones de todo el mundo reciben nuevos miembros. Qué alegría cuando entran nuestros miembros, o más bien, o cuando las personas se adhieren a la feligresía. Los abrazamos, ¿verdad? Les hacemos comidas en otros lugares, los atendemos, son nuestros consentidos por ese día. Todas las denominaciones se afanan por recibir miembros. Y unas reciben más que otras, dependiendo de su trabajo, por supuesto. Hay otra cosa que también ocurre. Esta es triste. ¿Qué dice en la pantalla? Todos los años, estas denominaciones, ¿qué pasa con sus miembros? Pierden miembros. ¿A qué iglesia le gusta perder miembros? A ninguna. Nos da tristeza cuando alguien se nos va. Pero, hermanos, ¿por qué es tan difícil retenerlos a veces? ¿Por qué se van? Miren, aun cuando hay hombres en el mundo que prometieron muchas cosas bellas a la iglesia, algo pasó en sus vidas y de repente se convirtieron en enemigos de la iglesia y se llevaron miembros de la iglesia. ¿Han escuchado ustedes eso? Eso está de moda hoy. ¿Qué pasa? Ahora, fíjense bien. ¿Cuántos somos en la iglesia adventista? Porque la iglesia adventista no está exenta de recibir ni perder. No estamos exentos. Mira, la investigué, esta información, de un artículo que me llamó la atención. En el mundo hay 73.526 iglesias. Números más, números menos. Se oye bonito, ¿no es cierto? Y entre esas 73,000 están ustedes y está mi iglesia que yo dirijo. ¿Cuántos miembros hay en todo el mundo? De acuerdo a esta estadística, 17,592,397. Increíble. Pero les voy a decir algo ahora. Queridos hermanos, si todos los miembros hubiesen sido fieles hasta lo último de aquella generación y otros tantos de nuestra generación, les hago la pregunta, ¿fuésemos 17 millones? Probablemente fuésemos el doble. Probablemente fuésemos un poquito más nada más, pero
no serían 17 millones, seríamos 20 millones, 30 millones quizá, no lo sé. Pero ese es un fenómeno que está ocurriendo. Estamos perdiendo miembros en algunos lugares más que en otros. Queridos hermanos, esto es lamentable, pero también es una realidad. Además, a pesar de todo, les voy a decir algo que para mí es especial. Yo no cambiaría por nada esta hermosa iglesia del Señor. ¿Podrías decir tú lo mismo? Lo voy a volver a decir. Yo no cambiaría por nada esta preciosa iglesia, que no es el producto de la casualidad, que no fue porque a alguien se le ocurrió hacer una iglesia. ¿Cuántos estamos seguros que esta es una iglesia que surge en el pensamiento divino? Así es, gloria sea al Señor. Mis hermanos, ¿y saben por qué me gusta esta iglesia y por qué no la cambiaría? Porque esta iglesia nos ha enseñado cosas muy bellas. Y alguien dijo por ahí, todos en la iglesia adventista sabemos de todo un poco. De que sabemos, sabemos. No a veces exactamente cómo son las cosas, pero por lo menos tenemos las ideas. ¿Quieren que se lo demuestre? Mira, muy sencillo, aquí. Miren este versículo, que dice la palabra del Señor. Y les dijo, ¿qué cosa? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué hemos aprendido? Que como adventistas del séptimo día, tenemos que llevar las buenas nuevas a nuestros familiares, amigos y vecinos. ¿Sí o no lo hemos aprendido? A veces viene aquí el de ministerio personal y empieza a motivarnos. ¿Qué más? Este otro versículo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué hemos aprendido? Que tenemos que amar a aquellos con quien no la llevamos bien. Aquí no ocurre eso, ¿verdad? Es más, tenemos que amar al que no nos simpatiza. Es lo que dice la Biblia. Y aunque no nos caiga a veces muy bien, tenemos que aprender a amarlos. ¿Qué más? Mira, empero, dice la palabra del Señor, hágase todo como con orden. ¿Qué hemos aprendido? Que como iglesia tenemos que trabajar bien organizados. Es decir, cada año debemos elaborar nuestros planes de acción que finalmente nos den orden en todas las áreas de la iglesia. Hágase todo decentemente y con orden. Es lo que hemos aprendido. Miren, la iglesia a nivel unión, a nivel división, invierte buenos recursos, no sé cuántos, pero llegan folletos tras folletos, artículos tras artículos, con el propósito de que la iglesia los lea y se organice. Y de esos los dirigentes de esta iglesia lo saben. La iglesia invierte, porque eso lo hemos aprendido. Miren este otro versículo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas que pasaba, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Qué bonito. ¿Qué hemos aprendido? Que como buenos adventistas debemos asistir ¿a dónde? A los cultos regulares, que cada miembro debe pertenecer a un grupo pequeño y que además que la convivencia debe ser de felicidad entre nosotros. Qué bonito, ¿no? Todo el mundo lo ha aprendido, todo el mundo lo sabe, que debemos integrarnos, de que debemos venir al culto. Es decir, si tú sabes que el viernes está abierto aquí para recibir juntos el sábado, hemos aprendido que debemos, ¿qué? Es estar aquí.
Mira, este versículo leído en la mañana, lo podemos repetir. Amado, ¿qué? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué más dice? Uy, qué rico es tener buena salud, ¿no es cierto? Nadie quiere estar enfermo. Hay personas que cuidan mucho su salud. Yo recuerdo bien, no sé si lo leí en una de las revistas National Geographic, que por ahí yo estaba en la ciudad de Puebla esperando turno para entrar al oculista. De repente vi la revista, como alguien, una anciana ya, había recorrido tantos kilómetros. Otro caso de otra anciana que ya grande había graduado y había tenido su vida profesional, ya era una profesional. Y entonces a mí se me ocurrió, mi esposa en ese tiempo no había estudiado. Y le dije, mira, querida, mira, amor. Le conté la historia de la ancianita que había terminado su carrera. Le dije, mira, más de 60 años y terminó una carrera. Y me contesta ella, a mí qué me interesa que esta señora ya de tanta edad. Me lo dijo de relajo, por supuesto. Finalmente ella se graduó. Es maestra. La salud es importante, hermanos. Hemos aprendido que debemos tener buena salud. Por eso dice la palabra, hemos aprendido que debemos cuidar nuestro cuerpo y además tenemos que hacerlo ¿para quién? La gloria de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cuando estamos con buena salud. A ver, ya vamos entrando en materia. ¿Conocen este versículo? Dice la palabra, traed todos los que al alfolí, hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición, hasta que hemos aprendido, por lo tanto, fíjense bien, que como adventistas, ¿qué? Debemos diezmar. ¿Lo hemos aprendido o no? Que debemos ofrendar. Y hermanos, cuando uno ve el desarrollo de la iglesia en todo el mundo, de esta iglesia adventista, es impresionante. Cuántas universidades, cuántos colegios, cuántos sanatorios, hospitales, casas editoras. Y detrás de todo eso está el sistema de la ofrenda y está el sistema del diezmo que la Biblia nos ha enseñado. He llegado a la tesis principal del mensaje de esta noche y de esta semana. ¿Listos? Vamos a entrar en esta dimensión, porque hemos venido a aprender. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nos cuesta hacer lo que Dios pide? Si sabemos que todo lo que pide es bueno, ¿por qué? Mira, ¿por qué nos cuesta llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos? Uno de los escritores en evangelismo y en estrategias para crecimiento de iglesia, ¿saben qué dice en uno de sus comentarios? Que de una iglesia solamente el 10% hace esto. El 10%. Si hablamos de 100 personas, ¿cuántos estarían haciendo esto? ¿Y los demás? ¿Por qué nos cuesta amar a nuestros enemigos? Qué extraño. Si amamos a un Jesús, si amamos a nuestro Dios, ¿por qué nos cuesta amar? ¿Por qué nos cuesta ser ordenados u organizados en la iglesia o como personas? ¿Verdad que es difícil a veces? Es más, ¿por qué nos cuesta asistir con regularidad a los cultos?
Yo no sé si aquí pasa, y no sé qué cultos tengan, en qué días, pero antes los cultos eran ¿qué? Domingo, miércoles, viernes y sábado, y dábamos vuelta al círculo. Ahora por los grupos pequeños ya algunas iglesias no abren, y está bien porque se entiende que están en los grupos pequeños. Pero el viernes, yo no sé cuántos llegan aquí a la iglesia. Yo no sé. ¿Por qué cuesta venir a los cultos? A veces, ¿por qué cuesta venir a las semanas de oración? A una conferencia. ¿Por qué? Es más, ¿por qué nos cuesta cuidar nuestra salud? ¿Por qué nos cuesta regresar lo que es del Señor, su ofrenda, su diezmo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos cuesta de manera sistemática ofrendar? ¿Listos para entrar en la materia? Esa es la pregunta de esta noche. Y Jesús lo dice en otras palabras: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido? ¿Por qué no lo haces? Estamos listos. Te voy a decir algo que me parece a mí importante. Aquí. Abran su Biblia, vamos al libro de Éxodo, porque vamos a estudiar la palabra del Señor esta noche. Vamos todos con su Biblia, por favor. Todos usen su Biblia. ¿Por qué? Vamos a contestar la pregunta. La iglesia, vamos a hablar de 3 iglesias. La primera es la iglesia del Antiguo Testamento. Antes de leer el capítulo, miren lo que voy a decir. Este asunto de querer hacer lo que Dios nos pide y finalmente olvidarnos o dejarlos de hacer totalmente es un asunto muy viejo, muy antiguo. No se sienta usted mal, porque este es un fenómeno que ocurre y ha ocurrido y quizá va a seguir ocurriendo, pero el propósito es que no ocurra en ti. Este asunto, repito, de querer hacer lo que Dios pide y finalmente, y nos gusta por cierto, y finalmente no hacerlo, es un asunto muy viejo. ¿Cómo lo sé? Mira, vamos a leer el capítulo 19 de Éxodo. A los amigos que nos siguen por la red, búsquelo también ahí donde usted está y creo que va a ser una bendición. Versículo 1, vamos a la Biblia. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Partieron entre Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Miren lo que dice ahora. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y quiero resaltar el versículo 8. Miren lo que dice. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron. ¿Cómo dijeron o qué dijeron, hermanos? ¿Pueden repetirlo ustedes? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Cierren tantito su Biblia, no lo pierdan. A ver, ¿cómo se sintió Jehová ese día? Cuando el pueblo le dice: todo lo que tú has dicho, vamos a hacer. ¿Cómo creen que se sintió Dios ese día? Feliz. ¿Cómo se siente un pastor cuando la iglesia le responde y le dice: sí, pastor, vamos a hacer otra iglesia y la vamos a construir? Se siente feliz. Ese día, hermanos, Dios se sintió feliz.
¿Fueron sinceros? Les pregunto, ¿sí o no? Oh, ya hay desacuerdos. La pregunta la voy a dejar en el aire. La vamos a contestar. Ahora vamos a abrir la Biblia en el capítulo 32 de este mismo libro. Vueltecita a su Biblia, algunas páginas adelante. Mira lo que dice. Ustedes recuerdan que Moisés se ausentó por un tiempo. Estaba en la montaña recibiendo instrucción de Dios, entre las cuales le estaba dando los 10 mandamientos. ¿Cierto de esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó con Moisés de repente? Dice la Biblia que se tardó. Y de repente hubo una propuesta. Y pegó la propuesta. Obligaron en cierta manera a Aarón. Propusieron algo a Aarón. Aarón, que ahora era el líder temporal, por así decirlo. Dice la palabra del Señor que hizo una convocatoria. Y me llama la atención que las mujeres les trajeron sus aretes, le trajeron sus joyas. Es impresionante. Y todo el mundo sabía para qué. Y hermanos, el dar en el pueblo de Israel en ese sentido era muy alto. Ellos creían que estaban haciendo bien. Y a veces en la vida actual decimos, pero pues yo no tengo nada para dar. Pero curiosamente ahí dieron y dieron y dieron e hicieron el becerro de oro. Y ahora noten cuando Moisés está allá arriba, el versículo 7. Fíjense bien. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. ¿Por qué, hermanos? Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué le pasó? Wow. A ver, hermanos, ¿qué le pasó? Se corrompió. Baja, Moisés le dijo, tu pueblo se corrompió. El doctor Frank González, en su libro pequeño, un color azulito, combinado con negro, 10 promesas creo que se llama, ¿saben lo que él dice? Que del capítulo 19 al capítulo 32 de la historia del pueblo de Israel, cuando Israel le dice al Señor, todo lo que tú digas haremos, al capítulo 32, ¿saben cuánto tiempo pasó? Una semana. Queridos hermanos, ¿qué es lo que quiere decirnos la Biblia esta tarde, noche? Los seres humanos somos muy sensibles para cometer errores con facilidad. Es más, los seres humanos tenemos aquí adentro, llevamos eso, porque entró el pecado en este mundo. Y de manera muy fácil una persona, al igual que el pueblo de Israel, se puede corromper en una semana o menos. Se corrompió el pueblo. Y ahí viene el pobre de Moisés, preocupado, baja y se hace un asunto delicado. Y es ahí donde las tablas sufren. Él sufre una semana. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Voy a presentarles la otra iglesia. Fíjense qué interesante. Vamos a Mateo ahora. Vamos al Nuevo Testamento. Todos a Mateo. Capítulo 26, hermanos. Capítulo 26. Versículos 31 al 35. Vamos a ver la iglesia del Nuevo Testamento, donde están ahora los discípulos. Fíjense bien. Versículo 31 dice, entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados por mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y miren el versículo 33.
Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen por ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Dícele Pedro, esto está impresionante, aunque me sea menester morir contigo, ¿qué? No te negaré. Ahora viene algo más especial. Fíjense bien. Y todos los discípulos, ¿qué cosa? ¿Quién era el líder? Era Pedro. Y generalmente la gente sigue al líder. Y entre más una iglesia tenga líderes y consagrados al Señor, alabado sea su nombre, porque la iglesia tendrá un rumbo más eficiente. Porque los seres humanos tenemos esa tendencia de seguir a los líderes. Lo que el líder dice, eso se hace. Y aquí Pedro, cuando sus amigos le oyen decir: mira, Señor, aunque todos estos, ¿a quién se refería? Sus compañeros se escandalicen, yo no. Yo voy a dar la vida por ti. A ver, hermanos, les hago la pregunta ahora. ¿Cómo se sintió Jesús en ese momento? Feliz. Jesús se sintió feliz porque está escuchando que Pedro le está diciendo cosas bellas y los demás se le unen. ¿Cómo se siente la muchacha cuando el muchacho le dice: mire, tú eres la cosa más bonita? ¿Cómo se siente? O la esposa le dice al esposo: ¿sabes qué? Tú sigues siendo la misma para mí. Qué bonito, ¿no es cierto? O cuánto te amo. Hermanos, ahora, ahí mismo en ese capítulo, en el capítulo 26, miren el versículo 56. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron. ¿Qué? Se fueron. ¿Dónde está Pedro? Sus palabras. Y conste, hermanos, que no les hice la pregunta a ustedes. Cuando dijo todo eso Pedro, ¿fue sincero? La pregunta sigue en el aire. ¿Dónde están los discípulos? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy al desenlace final del mensaje de esta noche. Porque esto es para reflexionar, hermanos. ¿Saben una cosa? Déjenme decirles, hermanos, que cuando usted y yo entramos a la iglesia, si ustedes recuerdan ese momento bonito, algunos lo aprecian mucho. Buenas tardes. Fíjate bien, ¿quiénes recibieron la visita de un pastor cuando se iban a bautizar? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Todos recibieron visita de un pastor? ¿O un hermano quizá? De donde yo vengo casi siempre son los pastores. En otras zonas visitan mucho los hermanos para tomar decisiones. Mira, ¿qué te hicieron firmar cuando te visitaron? ¿Cómo se llama ese papelito que tú firmaste? Voto bautismal. Detrás de ese voto bautismal tenía algunas cosas que quizás no leíste de forma total, pero finalmente ¿tú qué hiciste? Te voy a decir algo. Cuando el pueblo de Israel le dice a Dios: haremos todo lo que tú dices, fueron sinceros. Cuando Pedro y sus compañeros discípulos le dicen a Jesús: vamos a dar la vida por ti, fueron sinceros. ¿Por qué le fallaron? ¿Por qué en poco tiempo salieron huyendo? ¿Por qué? Fueron sinceros. Te voy a decir por qué fueron sinceros. Cuando tú firmaste el voto bautismal, yo lo creo así.
tú fuiste sincero. Yo no tengo ni la menor duda de que tú fuiste sincero y sincera. La pregunta surge, ¿has cumplido todo? ¿Estás haciendo lo que Dios dice? Si no lo estás haciendo, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta amar a quien no te cae bien? ¿Por qué te cuesta venir a los cultos cuando tú sabes que debes venir? ¿Por qué te cuesta integrarte a los grupos pequeños? ¿Por qué te cuesta diezmar? ¿Por qué te cuesta ofrendar? Y eso que a veces vienen grandes expositores de aquí, se dicen muchas cosas bonitas, pero finalmente pasa el tiempo y se acabó. ¿Por qué? Queridos, déjame decirte algo. Un día dice la Biblia en el capítulo 33, 15 de Éxodo, lo siguiente. Un día el Señor, quien iba conduciendo a Israel, de repente se pararon por allí, acamparon. Cuando acamparon, viene el Señor y le dice, mira Moisés, vas a continuar guiando al pueblo de Israel, pero en esta ocasión te voy a mandar un ángel. Él te va a acompañar. En el versículo 15, miren lo que le contesta Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. No nos saques. ¿Rebelde? No. ¿Qué más diéramos que apareciera aquí un ángel? ¿No es cierto, hermanos? Que viéramos su presencia brillante, resplandeciente. ¿Qué no haríamos? Pero ahora Moisés le dice al Señor, vas a ser guiado por un ángel. Le dice, no Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. ¿Por qué? Mis queridos amigos, nuestras queridas visitas que están aquí incluso, déjame decirte algo. En todos los proyectos de tu vida, espiritual, material, matrimonio, hijos, si Jesús no va contigo, si Jesús no te dirige, si Jesús no te indica, si tú no le buscas, la vida es en vano. Tiene que estar Jesús ahí. ¿Cómo te lo puedo comprobar? Cuando surge la tormenta, cuando viene la tempestad, acuérdate de la barca. La tempestad se levantó allí en el mar. Jesús dormía aparentemente, no estaba desinteresado, estaba dormido, como que ajeno a todo. Pero tan pronto él se levantó, ¿qué pasó? Le dice a la tempestad, calla, detente. ¿Y qué le pasó a la tempestad? Le obedeció. Y aquellos discípulos que batallaban solos, se quedaron mudos. Yo estoy seguro, hermanos, que eso ha de haber sido impresionante. Cayeron ahí mismo en la barca para adorar al Hijo de Dios. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, hermanos, viene la última pregunta. ¿Cómo conocer a Dios? Para poder obedecerle, para poder hacer lo que Él pide, porque nosotros sabemos que es bueno. ¿Sabes qué hay que hacer? Número 1, necesitas conocerlo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Necesitamos conocerlo. Alguien me va a decir, pastor, yo estudio mis 7 días de la lección. ¡Qué bueno! Síguelo haciendo. Alguno me va a decir, pastor, yo estudio mi matinal todos los días, día por día. Felicidades, síguelo haciendo. Pero conocer a Dios es más que eso. Es más que eso.
¿Sabe, hermanos, qué se requiere para conocer a Dios? ¿Listos? Aquí estoy entrando en el área de la mayordomía. Tiempo. A ver, ¿qué se requiere para conocer bien a Jesús? Tiempo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le estás dedicando todos los días al Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo? Recuerdo uno de los grandes predicadores de la iglesia adventista, tuvo el problema con uno de sus hijos. Y él decía así: ¿ustedes creen que yo me arrodillé por 5 minutos? No, casi toda la noche. Y al otro día, mi hijo estaba sano. ¿Cuánto tiempo pasa con el Señor? Hermanos, necesitamos pasar tiempo con Jesús. Porque hay tantas cosas que están escritas en la Biblia para nuestro bien, pero nuestra naturaleza carnal muchas veces nos lo va a impedir. La Biblia dice: la carne es débil y para nada, ¿qué cosa? Para nada aprovecha. Pablo lo dijo: lo que quiero hacer y sé que debo hacerlo, finalmente no lo hago, hago todo lo contrario. Pero al final de esa exposición, de esa tesis en el capítulo 7 de Romanos, él dice: gracias doy ¿a quién? A Jesucristo. Queremos empezar, hermanos, a predicar el evangelio sin que te estén diciendo lo que tienes que hacer. Queremos ser más generosos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Tenemos que pasar, ¿qué? Más tiempo con Jesús. Y alguien me puede decir: pastor, pero usted sabe que la vida es ajetreada, es difícil actualmente, no hay tiempo. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué dice la palabra? Para todo, ¿qué cosa? Hay tiempo. ¿Qué pasaría si en este momento me dijeran o le dijeran a usted: sabes que un hijo querido tuyo acaba de tener un accidente, tú eres un empresario, estás en tu empresa, estás manejando múltiples personas, estás dando indicaciones para aquí y para allá, pero a la hora de la hora, tú eres un hombre ocupado, eres una mujer ocupada, y de repente alguien viene y te dice: ¿sabes qué? Tu hijo se está muriendo. ¿Vas a sacar tiempo o no vas a sacar tiempo? Claro que sí. Hermanos, para todo hay tiempo. ¿Sabes? La última pregunta de este mensaje es la siguiente: ¿por qué necesitamos tiempo? Y cuando yo digo necesitamos tiempo, tú tienes que comprobar por ti mismo quién es Jesús. Recuerda aquella vez, la mujer samaritana conoce a Jesús ahí en el pozo, platica, él le dice todo lo que está viviendo, lo que está pasando, toca su corazón, se encuentra con él en la realidad. Y te digo algo: ¿quién le dijo que fuera a predicar a Samaria? ¿Quién le pidió eso? Nadie. Solita dejó su cántaro allí, quizá, o se lo llevó, no sé. Y hermanos, le promovió una gran campaña de evangelismo en un ratito a Jesús. Vino la multitud, llenó la iglesia del pozo. Se sentaron a escuchar a Jesús palabra por palabra. Termina el sermón. La Biblia dice que se quedó 2 días allí. Ha de haber sido impresionante escucharlo. Y cuando terminó la conferencia de 2 días del pozo, ¿sabes qué pasó? Se reunieron por allí en un lugarcito, no sé si fue un árbol. El grupo que recibió a la samaritana allá en su ciudad, la llamaron y le dijeron: te agradecemos. Qué bueno que nos trajiste el evangelio. Pero ahora nosotros
ya no solamente hemos escuchado, si nosotros lo hemos visto con nuestros ¿qué? Propios ojos. Gracias. Ahora nosotros estamos convencidos de que Él es el Hijo de Dios. Y sin duda, hermanos, que quedó una gran iglesia allí para hacer todo lo que el Señor le pidiera. ¿Dónde estás tú? Mientras termino esta historia que voy a contar, voy a pedirle a Alma que pase ahí. Escucha la historia que te voy a contar. Mira, hermano, ¿por qué Dios te pide tiempo? ¿Quieres saber por qué? Porque esa es la única forma de que tú le puedas conocer. Esa es la única forma de enriquecer tu vida espiritual para que todo lo que el Señor nos pide, tú puedas hacerlo con facilidad. Porque todas las cosas que el Señor pide son bendición. Mira, un campesino, de esos señores que se levantan de madrugada, que cuando toca sus manos tienen callos, hombres fuertes. Un día a él se le informó que había muerto uno de sus sobrinos en una universidad. Qué duro para él. Terminaron todos los servicios funerales, pasaron los días, y un día en la mañana él se levanta y le dice a su señora esposa: querida, levántate, acompáñame a un lugar. Y ustedes saben cómo son los campesinos, gente, algunos de ellos callada, con un caminar con cierta prudencia, con su sombrero típico. Fíjate bien, agarró su morralito, un morralito de esos así, de tela tipo zarape, que hay por acá, bonitos, que ellos usan y portan con orgullo. Y dice la historia que se fueron. ¿Saben a dónde fueron, hermanos? Fueron a una universidad a donde estudiaba su sobrino. Cuando llegaron, pidieron audiencia con el señor rector. La señorita, la secretaria, le dice a ellos: miren, discúlpeme, presiento que el señor rector no los va a poder atender porque es un hombre muy ocupado y ustedes no traen cita. Pero el campesino insistió y dijo: haga el intento, dígale que estamos aquí. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Entró, le dijo: mire, señor rector, allá afuera hay unos señores, esposo y esposa, que quieren hablar con usted. ¿Saben qué dijo el rector? Esa gente siempre se la vive quitando el tiempo. Pásalos. Ahora van a saber qué es aprovechar el tiempo. Y ahí va. Hermanos, cuando llegaron frente a él, el señor rector le dijo: al grano, a lo que vinieron. Pero el campesino, en medio de la naturaleza, se hizo un hombre culto, un hombre prudente. Y él entendió que no lo quería atender. Le dijo: señor rector, le agradezco que haya permitido pasar hasta aquí. Nos vamos a retirar. Adiós. Y salieron. ¿A qué habían ido? En esa bolsita que llevaba aquí, llevaba miles de dólares. Llevaba mucho dinero. ¿Saben para qué? Para donarlo a la universidad. Para donarlo a la universidad porque ahí había estado un ser querido de él. Y en agradecimiento lo quiso llevar. Si hubiese el señor rector sabido a qué iba y qué llevaba, probablemente lo hubiese recibido.
Mis queridos hermanos, fíjate bien. ¿Por qué quiere tiempo el Señor que le dediques? Finalmente, ¿quién va a ser el más bendecido? ¿Él o tú? Eres tú. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere que le dediques tiempo para que tú crezcas en muchas cosas de la vida y tú vivas feliz. ¿Serías capaz de decirle al Señor: Señor, yo te quiero conocer, quiero dedicar más tiempo para ti? Porque Él sí sabe dar grandes bendiciones. Hermanos, ¿hay alguien aquí que quiere decirle al Señor: Señor, para que yo pueda ser un fiel mayordomo en todo lo que tú me pides, necesito conocerte más y por lo tanto necesito dedicarte más tiempo? ¿Hay aquí alguien que quiere decirle al Señor: te quiero dedicar más tiempo a estar contigo? ¿Quieres venir aquí conmigo mientras Alma canta? Piénsalo bien. Y tú solito vas a hacer muchas cosas hermosas. Vas a leer algunos libros, sí, te van a motivar. Vas a escuchar buenos sermones, sí. Pero el que te va a ayudar realmente a ser un mayordomo fiel se llama Jesucristo. ¿Quieres venir mientras Alma canta? Pasa aquí conmigo, vamos a hacer la oración de consagración en este primer mensaje. Canta, Alma, por favor. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero. Acérquense un poquito más aquí. Pasen, hermanos. Pasen aquí. Resucitó al tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que Él vive. Y junto con Él resucitará todo el que al Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó el tercer día, Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Dejó la tumba vacía, Él no pereció, resucitó al tercer día, Él se levantó.
Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Antes de irnos, hermanos, la palabra de Dios finalmente dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor, conocerlo. Yo podría darte muchos seminarios, pero no funcionan los seminarios a menos que tú tengas una relación muy estrecha con el Señor, porque es ahí, en esa intimidad, donde tú vas a transformar tu corazón y con facilidad vas a hacer lo que el Señor te pide. Vamos a orar. Querido Padre, aquí está tu iglesia. Han venido esta noche para encontrarse contigo. Hay un proyecto que ella tiene. El encontrar más hermanos, más personas fieles a todo lo que tú pides. Pero en esta ocasión hemos aprendido que necesitamos dedicarte más tiempo para poderte conocer mejor. Necesitamos platicar más contigo, escuchar tu voz. Y sobre todas las cosas, Señor, necesitamos pasar más tiempo para que tú transformes nuestro corazón. Te ruego por cada uno de ellos, que todas sus expectativas, que todas sus ilusiones estén en tus tiernas manos y que en esa intimidad que podamos tener diariamente contigo, empecemos a ver milagros para tu honra y tu gloria. Llévanos con tu bendición a casa esta noche y tráenos de vuelta el día de mañana para seguir aprendiendo de tu palabra. Lo suplicamos todo en Jesús nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Sin duda que ha sido una